Shalom Beberajá. Vamos a continuar con la lectura y estudio de la Torá en nuestro año 5784, para allá de hoy, para allá Kitizá, y vamos a continuar donde nos habíamos quedado el año pasado. Kolo verá la pekutim mi vegestrin shana vamalayiten trumakashen Atzilo yarbe bekadalo yameir mi מחצי השקל החלטה אל תרומה חשן לכפר על נשותיכם. Todo aquel que participe en el censo siendo de 20 años de edad en adelante dará la porción de Hashem. El rico no excederá y el desposeído no reducirá de medio shekel al dar su porción a Hashem para expiar por sus almas. Y esto es una cuestión interesante que va a aparecer aquí, en la cual nuestros sabios van a preguntar por qué la persona que da el medio shekel es a partir de los 20 años. ¿Por qué en esta misvá no se van a incluir las personas que tienen a partir de los 13 años la edad de bar mitzvah? A partir de que tiene la edad de bar mitzvah, generalmente ya un muchacho que cumple bar mitzvah ya empieza a cumplir con la mayoría de todas las mitzvot que existen. Pero lo que constituye un hecho es de que aunque tenga bar mitzvah todavía no está permitido que cumpla con esta mitzvah hasta que no alcance el periodo de los 20 años. Y esto es una de las cuestiones interesantes. La Gemara por un lado nos va a explicar de que los muchachos a la edad entre 13 y 20 años deben estar en un proceso de estar estudiando y no en un proceso de estar ganando dinero como tal, o sea, no están en un proceso laboral todavía, se pudiera decir. Y aquí como se está exigiendo una cuota de dinero, entonces ellos no cuentan con el fondo necesario que ellos trabajaron y por lo tanto no deben, por lo tanto, abonar esta cantidad de medio shekel en ese momento de la vida de ellos. Y esto es una de las cuestiones razonables. Por otro lado, la Gemara discute con respecto a esta idea y nos dice, bueno, ¿hasta qué edad un padre tiene responsabilidad sobre un hijo de mantenerlo? Y entonces la Gemara responde, hasta los 6 años. Después de que el niño pasa los 6 años, ya no es responsabilidad del padre mantenerlo. Pero ningún padre envía a un hijo que tenga más de 6 años generalmente a trabajar. Nadie lo hace. Sin embargo, esto sí se utiliza como un elemento general para tener en cuenta, el hijo tenga en cuenta que lo que está recibiendo después de los 6 años es un regalo adicional de los padres. De que los padres lo están manteniendo, los padres lo están apoyando, pero ya no es su obligación. Y esto es importante a tener en cuenta, porque siempre hay un cambio de actitud de los niños con los padres con respecto a la edad, y esto va a aparecer reflejado en la vida. En estos tiempos modernos, los niños se parecen que son los padres de uno, y que son los dueños de las cosas. Y que nosotros, los progenitores, generalmente lo que somos los esclavos de ellos. Y esto puede suceder mucho hoy en día, puede ser una de las cosas que suceda. La Torá te da un argumento para poner todo en orden y decir, no, mira, hasta los 6 años yo tenía que mantenerte, de aquí en adelante te estamos manteniendo, tu propósito es estudiar durante este tiempo para hacerte de una profesión y después mantenerte tú. Y esto es una de las cuestiones interesantes que hay que tener en cuenta con respecto a la obligación de mantención, porque bueno, en el mundo pueden existir padres que maltratan a los niños, pero en sí hay más hijos que maltratan a los padres, que son rebeldes, y entonces cuando sienten que se le está haciendo un favor, cuando sienten que se le está apoyando y no es nuestra obligación hacerlo, entonces en ese caso tienen un comportamiento mejor y se llegan a controlar. Y hasta los 20 años tampoco se les puede pedir que vayan al ejército, aunque en muchos países existe
la cuestión de ir al ejército y ya se plantean edades tan tempranas como los 16, los 18 años, en la Torá considera de que un muchacho de 16 años, de 18 años, todavía no tiene la madurez necesaria para participar en un ejército. Y que a partir de los 18 años lo que sí tiene es lo necesario en cuanto a la madurez para poderse casar y para tener un hijo. Y todavía le faltaría 2 años para precisamente llegar a los 20 años, y esa es la edad para dar el medio shekel y poder participar en el ejército. Una de las cuestiones interesantes que habla la Gemara con respecto a esto es que las personas cambian con respecto a la llegada de los hijos. O sea, el comportamiento de ellos varía ante la responsabilidad precisamente de tener un hijo, de criarlo, de tener una familia, de crecer esa familia. Y todos estos elementos hacen de que cuando llega a la edad de 20 años, teniendo hijos, teniendo esposa, teniendo un núcleo familiar, teniendo una cuestión, entonces sí puede dar ese medio shekel y sí puede participar como tal en el ejército. Y es una de las cuestiones que nos dicen nuestros sabios: el concepto de dar es muy difícil. El que da se desprende de lo que tiene. Y no es que un niño no pueda dar o un jovencito no pueda dar, pero ya una persona mayor, una persona ya con cierta edad, con cierta responsabilidad ante la vida, puede comprender mejor lo que significa dar. Y esto es un elemento interesante a tener en cuenta. De hecho, en el Shulchan Aruch nos plantea quién tiene las condiciones para ser Hasan. Lo que plantea que la persona, para que sea Hasan de una sinagoga y conduzca los rezos como tal, debe ser una persona que esté casado y que tenga hijos. 2 condiciones necesarias: casado pero también con hijos. Porque él va a comprender y va a tener rajamín y va a tener esta cuestión de misericordia dentro del corazón, va a sufrir cambios con los hijos, y evidentemente es la persona que puede llevar a cabo mejor los rezos propios de la congregación. Aquí nos va a aparecer expresiones que son conocidas, en la cual nos dice que el rico no se excederá y el desposeído no reducirá del medio shekel. Ni el rico dará más, ni el pobre dará menos. Todos darán lo mismo. Y esto es una de las cuestiones interesantes que va a aparecer aquí, porque ¿por qué que el rico no dé más si el rico puede dar 10 veces más que lo que da un pobre? Y el pobre no dará menos que eso. Y esta es la importancia de que todos deben participar en esta sedaká. Todos tienen que participar con la misma cantidad, siendo igual para todos, y que todos se sientan parte de esta misvá y que así haya expiación precisamente para ellos. Y esta es una de las cuestiones interesantes. En las columnas del Beit Hamikdash, cuando se reunieron los donativos, se plantearon que se hicieran con donaciones propiamente con este tipo de donativos que se hacían, y también en la seguridad que se paga también en países por impuestos, se hacen de que todos paguen lo mismo, porque todos necesitan generalmente de esta seguridad. Antiguamente en las Keilot se cobraba los impuestos de la comunidad a partir de la venta de la carne. O sea, a partir de la venta de la carne kasher, eso traía un impuesto que eso se le introducía como tal. ¿Y quiénes eran los que más compraban carne? Evidentemente eran las personas más ricas, y así las personas ricas pagaban más que los pobres. Y era como se establecía hace 100 años, 120 años atrás, en las Keilot que existían en el mundo. Actualmente no se realiza así, porque la gente puede importar carne de cualquier país, y entonces en definitiva puede abaratar los costos como tal. Y la cuestión de que esta donativo va a dar su porción a Hashem para la expiación de las almas. Y esta es una de las cuestiones interesantes que vamos a ver.
Hay determinadas misbot en las cuales, y korbanot, vamos a poner un ejemplo de un corbán que trae una mujer cuando da luz, y entonces ese corbán depende de la riqueza. O sea, si es una persona rica va a traer un animal grande, si es una persona de mediano nivel adquisitivo traería 2 palomas, y si una persona pobre traería una ofrenda de harina, en dependencia de la riqueza que tenga la persona. Y entonces vamos a ver de que la Sedaká en sí tiene un poder para hacer caparot, tiene un poder para desviar el decreto severo en contra de la persona. El dinero es conocido también como damín, como sangre, y es que se esforzó precisamente la persona por obtenerlo, y que por lo tanto su donación, el proceso de darlo, es salva del decreto negativo, salva de la cuestión de cuando se apoya a la comunidad, cuando se apoya a los pobres, cuando se hace ese de acá, se salva de estos decretos. Indiscutiblemente, cuando alguien dona para estos korbanot, primero tiene un mérito por donar esta cantidad de dinero, y cuando con ese dinero finalmente se compra el animal para ser sacrificado a Hashem, también entonces tiene otro mérito por ahí. O sea, tienen 2 méritos con esta cuestión del dinero. En sentido general, las personas, como están relacionadas en este mundo, a partir de cómo se juzgan, hay personas que tienen más misvot y menos abono. O sea, que tienen mayores buenas acciones, preceptos cumplidos y menos pecados. Y esas personas son sadik como tal. Y entonces, al ser sadik, no significa que vayan directamente al Gan Eden, sino que precisamente tienen que expiar por los pequeños pecados que a lo mejor acometieron, Shalom Barminan, pero tienen que hacerlo así. Y entonces, al realizar eso, cuando ellos expían estos pequeños pecados, entonces que ellos entran al Gan Eden. Es una cuestión interesante que dicen nuestros sabios, que el dinero que hace en este caso, si al final tienen que expiar por los pecados, el dinero compra tiempo en la tierra. Es como si fuera una fianza. El dinero la hace acá. Y entonces no permite que el alma suba al cielo de manera inmediata a cumplir sentencia, sino que se extiendan los días en la tierra para que la persona logre corregir lo que está haciendo indebidamente, para que mejore y pueda realizar misvot. Entonces, ahí es donde entra la donación, la sedaká, este proceso de la trumá, este proceso de dar este donativo para que precisamente la persona pueda expiar por el alma de ellos, porque es un tiempo que se da adicional para que la persona pueda cumplir estas misvot. Y entonces, bueno, puede ser que alguien que tenga más abono y menos misvot sería entonces un rasha, una persona malvada. Y en este caso podría darse acá y podría resolver en cuestiones de tiempo y poder que la balanza sea en sentido contrario, o sea, hacer más misvot y reducir las abonos. Eso podría realizarse también, o sea, es una de las cuestiones interesantes que va a ser aquí cómo la misvá de acá constituye un elemento para extender los días en la tierra y para poder que el alma cumpla un ciclo en el cual tenga el tiempo necesario para redimirse y para expiar los pecados como tal. Por aquí viene la cuestión de la trumá. Y esto es una de las perashá muy interesante porque nos estamos acercando al segundo mes de Adar. En el segundo mes de Adar, en este año que es bisiesto, pero en otros años que hay un solo mes de Adar, el mes de Adar es cuando se recogía la donación de este medio shekel en la época del templo. Hay una parashá, que es la parashá Shekelim, que va a aparecer previo al Rojosh de Adar 2, en la cual vamos a estar viendo sobre esta cuestión del medio shekel y cómo estos medios shekels se recogían propiamente en este tiempo para los donativos que se hacían
en este comienzo, se podría decir, porque este viene siendo el último mes del año, recordando de que el mes de Nisan, el mes de nuestra libertad, viene siendo el primero para muchas de las cuentas que nosotros tenemos. Y entonces en este mes se recogían esos donativos de medio shekel. Y recordando siempre que tiene una relación directa con Purim, porque los 10.000 kikar de plata que dio el malvado Amán y Mashemo, que se ha borrado su nombre, fueron antecedidos por las donaciones de medio shekel por todos estos años que dieron los hijos de Israel durante la época precisamente del mes de Adar, donde ocurre la festividad de Purim. Muchas gracias.